Shalom, volvemos para nuestros estudios semanales de las porciones de la Torá. Estamos en el cuarto libro que escribió Moshe Rabbeinu, que es el libro de Bemidbar. Mientras estamos en el desierto, este es el relato. La parashat que vamos a estudiar es la parashat Shelach Lecha. El contenido de ella, ya lo vamos a estar estudiando, va en el capítulo 13, versículo 1, y vamos a alcanzar el versículo 20. Leemos en la Torá. Habló Adonai a Moshe diciendo: envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán, que yo entrego a los Bnei Israel. Un hombre por cada tribu de sus padres enviarán. Cada uno será príncipe de ellos. Los envió Moshe desde el desierto de Parán, de acuerdo con el mandato de Adonai. Todos esos hombres eran jefes de los Bnei Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Reuben, Shamua ben Sakur; de la tribu de Shimón, Shafat ben Jorí; de la tribu de Yehudá, Caleb ben Yefoneh; de la tribu de Isachar, Igal ben Yosef; de la tribu de Efraín, Oshea ben Nun; de la tribu de Benjamín, Palti ben Rafu; de la tribu de Zebulún, Gadiel ben Sodí; de la tribu de Yosef; de la tribu de Menashe, Gadi ben Susi; de la tribu de Dan, Amiel ben Gemalí; de la tribu de Asher, Setur ben Mijael; de la tribu de Naftali, Nahbi ben Botzi; de la tribu de Gad, Geuel ben Mahi. Estos son los nombres de los hombres que envió Moshe a explorar la tierra. Y llamó Moshe a Oshea ben Nun Joshua. Los envió Moshe para explorar la tierra de Canaán y les dijo: suban de aquí por el sur y suban al monte, verán la tierra como es ella y al pueblo que habita sobre ella, si es fuerte o es débil, si es poco o es numeroso, también cómo es el país que él lo habita, si es bueno o es malo, y cómo son las ciudades que él habita en ellas, si son ciudades abiertas o son fortificadas, y cómo es la tierra, si es fértil o es estéril, si hay en ella árboles o no hay. Se esforzarán y tomarán del fruto de la tierra, y esos días eran los días de las primicias de uvas. Bien, esta parasha se llama Shelach Lecha porque es el momento en el cual, al borde del territorio de Canaán, el pueblo de Israel va a enviar a exploradores para que puedan conocer la tierra a la cual van a poseer. El mandato va a venir en una situación difícil de definir en un momento dado entre lo que ordena Hashem y lo que ordena Moshe, y finalmente lo que va a suceder. Bueno, mientras tanto, se convoca al pueblo de Israel y obviamente se lanza una comitiva. Al frente, cada uno, hombres escogidos, selectos de los mejores del pueblo de Israel, uno de cada tribu. 12 eran ellos los que salen para recorrer la tierra de Canaán y averiguar y explorar qué es lo que allí se encuentra, cuál es la mejor estrategia para poder poseerla, cuál debe ser el plan, para que se pueda diseñar el plan para poder poblar la tierra. Bien, esto es lo que Moshe les pide. Moshe les pide entonces que vayan y exploren la tierra. A este episodio también, y a estos hombres se les va a llamar como los Meraglim, los que van a recorrer la tierra, los que van a explorar la tierra, los que van a vigilar la tierra. Aquí comienza uno de los episodios muy conocidos del pueblo de Israel y que advierte varias cosas que con el paso del tiempo se desarrollarán en esta parasha. Mientras tanto, nosotros sabemos que cada vez que aprendemos a través de esto, cada vez que nosotros vamos a ocupar algún terreno que ante nosotros es desconocido, alguna misión o alguna tarea que en un momento dado nos es desconocida, lo primero que debemos hacer es ubicarla, conocerla, programar perfectamente lo que vamos a hacer, la logística de las cosas antes de poder introducir todas nuestras fuerzas y nuestras capacidades en ello. Lo mejor es explorar las cosas antes de poder estarnos ocupando de ellas. Así que antes de la ocupación israelí de la tierra de Canaán, se mandaron exploradores. De igual manera, antes que nos ocupemos de algo, debemos explorar bien lo que hemos de hacer. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.